Con apenas 19 años, fue despedida, pasó hambre y terminó desmayándose en la acera, sin imaginar que el hombre que la auxilió era nada menos que el millonario y poderoso dueño del edificio donde ella trabajaba. La alarma del celular sonó a las 5:30, pero Rebeca ya llevaba al menos una hora despierta. El estómago vacío no le permitía dormir profundamente. Sentada en el borde de la cama individual, se frotó los ojos y observó la diminuta habitación que alquilaba en una pensión barata en el centro de Sao Paulo. 22 metros cuadrados que consumían casi la mitad de su salario como dependienta. Hoy será diferente, murmuró para sí misma como un mantra diario que rara vez se hacía realidad. El ritual matutino era siempre el mismo: lavarse la cara, cambiarse de ropa, recogerse los rizos en un moño simple. Rebeca miró su reflejo en el pequeño espejo agrietado sobre el lavabo. Las ojeras profundas contrastaban con su piel morena. En los últimos meses, desde que perdió a su madre por un cáncer fulminante, su rostro había adquirido una seriedad prematura que no encajaba con sus 19 años. Camino al trabajo, pasó por la panadería, donde, en los días buenos, compraba un pan con mantequilla. Hoy no era un buen día. El dinero que le quedaba debía durar hasta el próximo pago, a unas 5 días de distancia. Resistió al aroma del café recién hecho y siguió adelante, ignorando el estómago que protestaba. La cafetería donde trabajaba quedaba en República, un barrio que mezclaba imponentes edificios comerciales con comercio popular y personas en situación de calle. Rebeca llegó 15 minutos antes de la hora, como siempre. «¿Llegas tarde otra vez, Meneses?», bramó el señor Claudio, el gerente, un hombre de mediana edad con mal humor permanente. «Ya son las 7:05. Rebeca revisó el celular. Eran las 7:02 en realidad, pero no discutió. «Perdón, señor Claudio, no volverá a pasar». «Nunca pasa, ¿verdad?», ironizó, entregándole el delantal rojo de la cafetería. «Hoy te toca en la caja». Jessica faltó. El movimiento comenzó fuerte desde temprano. Ejecutivos apurados queriendo café, estudiantes con mochilas pesadas pidiendo bocadillos baratos, ancianos buscando un lugar cálido donde sentarse. Rebeca atendía a todos con la misma cortesía contenida, incluso cuando sus dedos temblaban de hambre y cansancio. Alrededor de las 11, un ejecutivo con un traje caro y expresión impaciente se acercó a la caja. «Un café expreso doble y un croissant para llevar. Rápido, estoy retrasado». Rebeca digitó el pedido en el sistema, pero sus ojos confundían los números. Dudó, sintiendo un ligero mareo. 18 reales con 50. El hombre entregó una tarjeta corporativa. Cuando pasó la máquina, el sistema marcó error. Lo intentó de nuevo, sin éxito. «Mira, no tengo todo el día», se quejó el hombre, tamborileando los dedos en el mostrador. «Disculpe, señor. Un momento». En el tercer intento, la transacción fue aceptada, pero al entregar el café, sus dedos traicionaron su debilidad. El vaso volcó, derramando el líquido caliente sobre el mostrador y salpicando el traje del cliente. «¿Pero qué mierda es esta?», gritó el hombre, dando un salto hacia atrás. «¿Tienes idea de cuánto cuesta este traje?». «Es Armani». «Incompetente». El grito atrajo la atención de todos en el local. Rebeca sintió el rostro arder de vergüenza mientras intentaba limpiar el desastre con manos temblorosas. «Lo siento mucho, señor. «Claudio», bramó el hombre, reconociendo al gerente que se acercaba. «¿Este es el tipo de empleado que contratas? Esta chica acaba de arruinarme el día». El señor Claudio apareció en segundos, el rostro rojo de rabia contenida. «Señor Brandão, mis más sinceras disculpas. Su pedido va por cuenta de la casa y pagaremos la limpieza de su traje». Después de que el cliente salió aún bufando de rabia, el gerente arrastró a Rebeca hacia el fondo del local. «Ahora sí te pasaste, Meneses.
Ese era Roberto Brandão, nuestro mayor cliente corporativo. Respiró hondo, ajustando su gafete. Te he estado observando hace semanas, siempre cansada, distraída, y ahora esto. Por favor, señor Claudio, necesito este trabajo. La voz de Rebeca salió más frágil de lo que quisiera. Puedo pagar el café, que lo descuenten de mi sueldo. No es solo por el café, suspiró. La empresa está recortando gastos. De todos modos íbamos a despedir a alguien. La palabra despedir cayó como un golpe. Rebeca sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Estoy despedida? Tu liquidación ya estaba siendo preparada. Esto solo aceleró el proceso. Le entregó un sobre. Aquí está tu finiquito. Puedes irte ahora. Rebeca salió de la cafetería apretando el sobre con todas sus fuerzas. En la acera, la realidad la golpeó con fuerza. Ya no tenía trabajo. El alquiler vencía en 10 días, y el pequeño ahorro que tenía para emergencias se había ido con los medicamentos de su madre. Caminó sin rumbo por el centro, intentando ordenar los pensamientos. Los lujosos edificios de la avenida Paulista contrastaban cruelmente con su situación. Miró el sobre en sus manos. El valor ahí no duraría ni un mes. El día avanzó y, con él, el calor sofocante de febrero. Rebeca no había comido nada desde... ¿Cuándo? No lo recordaba. ¿A quién le importaba ahora? Por la tarde, el mareo regresó con más fuerza. Se detuvo frente a un edificio imponente para apoyarse en la pared. Una placa discreta en la entrada decía Edificio Montesano. Personas bien vestidas entraban y salían, lanzando miradas desconfiadas a la joven pálida detenida frente a la entrada. Rebeca intentó dar unos pasos más, pero sus piernas no respondieron. La visión se oscureció en los bordes, como una foto antigua quemándose lentamente. Los sonidos de la ciudad se desvanecieron, reemplazados por un zumbido constante. No puedo desmayarme aquí, pensó, pero su cuerpo ya no le obedecía. Justo en el momento en que sus rodillas cedieron, vislumbró una figura masculina en la ventana del último piso, observándola. Un rostro serio, ojos atentos. Luego, solo oscuridad. El mundo volvió en fragmentos. Primero el olor, un perfume masculino discreto mezclado con el aroma del cuero. Luego el tacto, algo suave bajo su cuerpo, completamente diferente al concreto de la acera. Por último, la visión, un techo alto con una lámpara de cristal que parecía costar más que todo lo que había poseído en su vida. Rebeca intentó incorporarse, pero un mareo la obligó a permanecer acostada. «No te muevas todavía», dijo una voz masculina grave y controlada. «Te desmayaste». Girando lentamente la cabeza, vio a su salvador. Un hombre de unos 35 años, cabello oscuro cuidadosamente cortado, barba incipiente y ojos castaños penetrantes, que la observaban con una mezcla de curiosidad y cautela. Vestía un traje a medida, sin corbata, con los primeros botones de la camisa blanca desabrochados, la imagen perfecta del éxito. «¿Dónde?» Intentó hablar, pero la garganta estaba seca. «Estás en mi apartamento». Él le ofreció un vaso de agua. «Y cuando te desmayaste afuera, mi nombre es Eduardo Montesano». Rebeca bebió el agua en pequeños sorbos. Recordó la imagen que captó antes de perder el conocimiento, el hombre en la ventana, el mismo que ahora la observaba como si intentara descifrar un enigma. «Gracias». Finalmente logró decir, «Soy Rebeca, Rebeca Meneses». Eduardo la observó por un momento, sus ojos fríos contrastando con el gesto de ayuda. «¿Cuándo fue la última vez que comiste, Rebeca Meneses?» La pregunta directa la tomó por sorpresa. Nadie preguntaba eso. La gente evitaba hablar de hambre como si fuera un secreto sucio que no debía mencionarse. Antes de que pudiera responder, el estómago de Rebeca habló por ella, con un gruñido audible que la hizo sonrojarse de vergüenza. Eduardo Montesano no sonrió.
No mostró lástima. Solo asintió levemente, como si confirmara una sospecha. «Eso pensé», dijo, levantándose del sofá donde estaba sentado. «Vas a comer algo primero, luego hablamos». Mientras él caminaba hacia lo que parecía ser la cocina, Rebeca miró a su alrededor y comprendió. Estaba en el ático del edificio Montesano, en el territorio del hombre que, sin saberlo, acababa de conocer en su momento más vulnerable. Rebeca parpadeó varias veces, aún aturdida por el desmayo. El sofá donde estaba recostada era demasiado suave, tan distinto a su cama en la pensión. Se sentía como una intrusa en un mundo que no le pertenecía. Eduardo regresó con un plato sencillo, un sándwich, frutas frescas y un vaso de jugo, de naranja. Lo colocó todo en la mesa de centro de vidrio y madera oscura. «Come despacio», le indicó, sentándose en el sillón frente a ella. «Si llevas mucho tiempo sin alimentarte, tu estómago podría rechazar demasiada comida de golpe». El hambre de Rebeca era tanta que tuvo que contenerse para no devorarlo todo. Comió en pequeñas mordidas, sintiéndose observada. El apartamento a su alrededor era un estudio de lujo minimalista. Muebles de diseño, obras de arte abstractas, enormes ventanales del piso al techo que ofrecían una vista panorámica del centro de Sao Paulo. «¿Vives aquí solo?», preguntó ella, intentando romper el silencio incómodo. «Sí», respondió él secamente. «¿Y en qué trabajas?». Eduardo tardó algunos segundos antes de responder. «Inversiones». La respuesta vaga no pasó desapercibida. Rebeca notó cómo evitaba los detalles, como si estuviera acostumbrado a revelar lo mínimo posible sobre sí mismo. «Gracias por la comida», dijo ella al terminar el sándwich. «Creo que ya puedo irme». «¿Ir a dónde?». La pregunta directa la tomó desprevenida. Rebeca abrió la boca, pero no encontró respuesta. ¿A dónde iría? No tenía suficiente dinero para pagar el alquiler de la pensión por mucho tiempo. No tenía amigos cercanos que pudieran acogerla. No tenía familia. «Me las arreglaré», respondió, levantando el mentón con dignidad forzada. Eduardo cruzó las piernas y la observó con esos ojos que parecían ver a través de ella. «Te desmayaste de hambre en la acera. No tienes a dónde ir. Acabas de perder el empleo y probablemente estás sin dinero». Rebeca frunció el ceño, sorprendida. «¿Cómo sabe que perdí mi trabajo?». «El sobre de la liquidación cayó de tu bolso cuando te desmayaste», explicó, señalando la mesa lateral donde el sobre estaba cuidadosamente colocado junto con su pequeño bolso. «No leí el contenido, pero reconozco ese tipo de sobre». Sintió el rostro arder de vergüenza, su vida reducida a un sobre delgado, expuesta ante los ojos de un extraño. «Mira», continuó Eduardo en un tono más suave, «tengo un cuarto de huéspedes que nunca uso. Puedes quedarte unos días hasta que te repongas». «¿Por qué?», preguntó ella desconfiada. «¿Por qué ayudarías a una desconocida?». Un destello de algo sombrío cruzó su mirada. «Digamos que nadie merece caer en la calle sin ayuda». Rebeca lo examinó atentamente. Eduardo parecía rico, muy rico. Su reloj probablemente costaba más que todo lo que ella había ganado en la vida. Sin embargo, había algo en sus ojos, algo triste, casi herido, que le impedía simplemente etiquetarlo como otro ricachón mimado. «No soy una caridad», declaró ella firmemente. «No te estoy tratando como una». «Entonces, ¿qué quieres a cambio?». La pregunta flotó en el aire durante algunos segundos tensos. Eduardo se levantó y caminó hasta la ventana. «No quiero nada», respondió finalmente de espaldas a ella. «Considéralo una mano tendida en un momento difícil, algo que un ser humano hace por otro». Rebeca dudó. Su intuición le decía que él no era peligroso, al menos no en el sentido convencional,
pero había algo más ahí, algo que no lograba descifrar. Solo por unos días, aceptó finalmente, hasta encontrar otro trabajo. Eduardo asintió sin sonreír. Debes estar cansada. Te mostraré la habitación. La habitación de huéspedes era más grande que todo el apartamento donde vivía Rebeca. Una cama king size ocupaba el centro, con sábanas que parecían nunca haber sido usadas. Un baño privado con bañera y ducha separadas. Una vista al centro de la ciudad que durante el día debía ser espectacular. «Hay ropa en el armario», explicó Eduardo desde la puerta. «Son nuevas, aún con etiqueta. Fueron regalos que nunca usé ni regalé. Debe haber algo que te sirva». «¿Siempre guardas ropa femenina nueva?», preguntó Rebeca alzando una ceja. Por primera vez, Eduardo esbozó algo cercano a una sonrisa, una leve elevación de la comisura derecha de la boca. «Son para mi hermana, que vive cancelando visitas. Talla 38 a 42. Cambia de peso constantemente. Se giró para irse, pero se detuvo en la puerta». «Ah, y Rebeca», agregó sin mirar atrás, «la puerta no tiene cerradura, pero tampoco tiene cámaras. ¿Estás segura aquí?». Cuando salió, Rebeca se sentó en la cama, tratando de procesar todo lo que había ocurrido en las últimas horas. Por la mañana era una dependienta con un empleo, modesta. Ahora estaba alojada en el ático de un edificio de lujo, con un desconocido que parecía cargar más secretos que palabras. El armario reveló vestidos, blusas y pantalones casuales, todos de marcas caras, todos con las etiquetas originales. Rebeca eligió lo más simple, un conjunto de sudadera gris y una camiseta blanca que parecían menos ostentosos. Después de un largo baño en la bañera, un lujo que nunca había experimentado, se sintió casi renovada. Cuando salió de la habitación, ya había caído la noche sobre São Paulo. El apartamento estaba en silencio. En las enormes ventanas, la ciudad brillaba como un cielo invertido, miles de luces parpadeando en la oscuridad. Eduardo estaba sentado en el balcón, mirando el horizonte con un vaso de whisky en la mano. «¿Puedo?», preguntó Rebeca, señalando la silla al lado. Él asintió. Se quedaron en silencio unos minutos, simplemente observando la ciudad. «¿Vives aquí hace mucho?», preguntó ella finalmente. «5 años. Lo compré cuando el edificio aún estaba en planos». «¿Y antes de eso?». Eduardo dio un sorbo al whisky antes de responder. «Viví en muchos lugares. Nací aquí, pero me fui joven. Volví hace algunos años. Cada respuesta era como una puerta entreabierta que pronto se cerraba». Rebeca notó que él no estaba acostumbrado a las conversaciones personales. «¿Eres de esa categoría de ricos misteriosos que tanto gustan en las películas?», bromeó intentando aliviar la tensión. Eduardo la miró con expresión seria. «No hay misterio, solo prefiero la privacidad. Todo el mundo tiene una historia. Algunas historias no valen la pena ser contadas». La cena fue servida en la mesa del comedor, un pedido por delivery de un restaurante italiano cercano. Comieron en silencio, excepto por breves comentarios sobre la comida. Rebeca notó cómo él evitaba preguntas sobre su trabajo o vida personal, pero estaba curiosamente atento cuando ella hablaba, como si catalogara cada dato para uso futuro. Después de la cena, Eduardo anunció que necesitaba trabajar y se retiró al despacho. Rebeca se quedó en la sala, hojeando unas revistas de arquitectura que encontró sobre la mesa. Se sentía fuera de lugar, como una intrusa en un mundo que no era el suyo. Alrededor de las 11 de la noche, demasiado cansada para mantenerse despierta, Rebeca estaba por regresar a la habitación cuando escuchó la voz de Eduardo desde el despacho. Hablaba por teléfono en tono bajo, pero la irritación era evidente. No tenía intención de espiar, pero algo en la conversación la hizo detenerse. «No importa si fueron 5 o 15 despidos», decía él con voz contenida, pero
Cargada de autoridad. El plan era reducir costos, sin crear problemas de imagen. Una pausa. Despedir a esa chica fue un error. Su informe muestra que era una de las empleadas más eficientes. Un solo incidente no lo justifica. Escucha, Brandão, no me importa si derramó café en tu traje Armani. Rebeca se quedó helada. Traje Armani, el cliente de la cafetería. Quiero una reevaluación completa de los criterios. Las unidades de República y Paulista no siguieron el protocolo. Mañana quiero los nombres de todos los despedidos en mi escritorio. ¿Entendido? Otra pausa. No voy a discutir la red de cafeterías por teléfono a esta hora. Mañana, en la reunión del consejo, explicas por qué despediste empleados sin mi autorización expresa. Rebeca retrocedió lentamente, el corazón acelerado. Red de cafeterías, despidos, República, traje Armani. Cerró la puerta de la habitación con cuidado y se sentó en la cama, conectando los puntos. Eduardo no era solo un inversor cualquiera, parecía ser el dueño, o uno de los dueños, de la red de cafeterías donde ella trabajaba. El mismo lugar que la había despedido esa mañana. Era posible que la hubiera reconocido, que supiera exactamente quién era desde el principio. Acostada en la cama, Rebeca miró el techo blanco inmaculado. Había aceptado la ayuda de un desconocido que tal vez no era tan desconocido. Un hombre que, por alguna razón desconocida, la había acogido justamente el día que perdió su empleo en una empresa que parecía ser suya. ¿Coincidencia o algo más? El sueño vino cargado de preguntas sin respuesta, mientras del otro lado de la pared, Eduardo Montesano continuaba su llamada, completamente ajeno, o tal vez no, al hecho de que sus secretos comenzaban a ser revelados. El amanecer iluminó lentamente la habitación, y con la luz vinieron las dudas de la noche anterior. Rebeca se sentó al borde de la cama organizando pensamientos. La conversación telefónica de Eduardo no dejaba dudas. Había una conexión entre él y la red de cafeterías. Cuando finalmente salió del cuarto, encontró a Eduardo en la cocina, preparando café. Vestía pantalones de vestir y camisa blanca con las mangas remangadas hasta los codos, revelando antebrazos fuertes y un reloj discreto, pero evidentemente carísimo. «Buenos días», dijo él, sirviendo una taza. «¿Cómo te sientes?» «Mejor, gracias». Rebeca aceptó el café. ¿Siempre te levantas tan temprano? Viejos hábitos. Eduardo se encogió de hombros. Tengo una reunión importante hoy. Rebeca lo observó con atención, buscando una abertura. Debe ser difícil tomar decisiones que afectan a tantas personas. Eduardo se detuvo un segundo, solo lo suficiente para que ella lo notara, pero su expresión permaneció neutra. ¿Cómo así? En tu trabajo, con inversiones. Tomó un sorbo de café. Siempre imaginé que las personas en posiciones de poder deben tomar decisiones difíciles todos los días. Es solo matemática, la mayoría de las veces, respondió él evitando su mirada. ¿Matemática? Números, hojas de cálculo, proyecciones. Eduardo terminó su café. Raramente involucra personas reales. La respuesta sonó casi ensayada. Rebeca decidió presionar un poco más. Debe ser conveniente ver todo como números. Esta vez, Eduardo la miró directamente. ¿Qué estás intentando decir, Rebeca? Nada, solo conversando. Su celular sonó, interrumpiendo el momento. Eduardo respondió rápidamente, alejándose para pasillo. Rebeca aprovechó la oportunidad para observar la cocina, elegante, minimalista, prácticamente sin uso. Cuando él terminó la llamada, ya estaba recogiendo una carpeta y las llaves. Tengo que salir, vuelvo por la tarde. Siéntete como en casa. Mi ama de llaves, doña Sida, debe llegar a las 10. Ella sabe que estás aquí.
Antes de que pudiera responder, Eduardo ya se había marchado, dejándola sola en el inmenso apartamento. Tan pronto como oyó la puerta cerrarse, Rebeca comenzó su investigación. No planeaba hurgar en cajones o armarios, tenía demasiada dignidad para eso, pero necesitaba entender quién era realmente Eduardo Montesano. La sala de estar tenía una pequeña estantería con algunos libros y marcos colocados hacia abajo. Curioso. Enderezó uno de ellos. La foto mostraba a un Eduardo más joven, junto a una mujer de mediana edad. Por el parecido, probablemente su madre. Sobre la mesa de centro encontró algunas correspondencias. La más visible, parcialmente abierta, dirigida a Eduardo Montesano, presidente del Consejo, Grupo Montesano Inversiones. El nombre del edificio, presidente del Consejo. Rebeca continuó su exploración discreta. En el pasillo que conducía al despacho, una pared exhibía artículos de periódico enmarcados. Titulares como Montesano Inversiones adquiere la cadena Superlanches y Grupo Montesano, expansión agresiva en el sector alimentario. Superlanches. El nombre de la cadena donde trabajaba. La confirmación era cristalina. Eduardo no era solo un inversor cualquiera, era dueño del edificio y tenía participación, accionaria mayoritaria en la cadena que la despidió. Sabía exactamente quién era ella desde el principio. Alrededor de las 10 llegó doña Sida, una señora de 60 años, mirada atenta y aire maternal, que pareció genuinamente sorprendida al ver a Rebeca. «El señor Eduardo nunca trae visitas», comentó mientras ordenaba la cocina. «¿Eres amiga suya?» «No exactamente. Él me ayudó cuando lo necesité». Doña Sida sonrió. «A pesar de ese aire reservado, tiene buen corazón. Lástima que casi nadie lo note». «¿Hace mucho que trabaja para él?» «Desde que compró este apartamento». La señora dobló un trapo de cocina meticulosamente. «Antes de eso, trabajé para su madre, doña Elena, que en paz descanse». «¿Falleció?» «Hace 6 años. Fue entonces cuando él cambió. Antes era más abierto, sonreía más. Después se volvió así, cerrado como una ostra». Rebeca recolectaba cada información como piezas de un rompecabezas. ¿Y su padre? El semblante de doña Sida se oscureció. Ese hombre dejó a la familia cuando Eduardo tenía 16 años. Después de construir el imperio, claro, negó con la cabeza. Eduardo tuvo que asumir los negocios muy joven, después de que su padre lo abandonara todo. No tuvo juventud. Las horas siguientes transcurrieron en una tensión silenciosa. Rebeca ayudó a doña Sida con algunas tareas domésticas, más para mantener la mente ocupada que por necesidad. Por la tarde, el ama de llaves se despidió, dejándola nuevamente sola. Eduardo regresó alrededor de las 6, luciendo exhausto. Dejó la carpeta sobre la encimera de la cocina y aflojó la corbata. «¿Cómo fue tu día?», preguntó casi mecánicamente. Rebeca respiró hondo. Era ahora o nunca. «Encontré algunas cosas interesantes mientras estabas fuera». Él levantó la vista, alerta. «¿Cómo qué?» «Como el hecho de que eres Eduardo Montesano, dueño de este edificio y accionista mayoritario de la cadena Superlanches». El silencio que siguió fue denso, casi palpable. Eduardo no mostró sorpresa, solo resignación. ¿Y? La aparente indiferencia de él la irritó. «Y que me acogiste sabiendo exactamente quién era». La voz de Rebeca subió un tono. «La empleada que fue despedida de tu empresa. ¿Qué es esto? ¿Algún tipo de experimento social? O peor, caridad para aliviar tu conciencia?» Eduardo caminó hacia el frigobar y se sirvió un whisky. «No es nada de eso». «¿Entonces qué?», lo desafió ella.
Porque desde mi punto de vista parece que estás jugando al buen samaritano con la vida de alguien que tu propia empresa dejó en la calle. No sabía de tu despido hasta ver el sobre. Eduardo alzó la voz por primera vez, sorprendiéndola. Tengo más de 30 empresas, Rebeca. No firmo cada despido personalmente. Pero te oí anoche al teléfono. Estabas cuestionando mi despido. Eduardo se quedó inmóvil, comprendiendo. Oíste mi conversación. No intencionalmente, pero oí lo suficiente. Él tomó un largo trago de la bebida. Sí, cuestioné tu despido después de ver tu historial. Tu expediente mostraba un desempeño ejemplar. Un único incidente no justificaba la decisión. Entonces, ¿por qué me despidieron? Recorte de costos. Su voz sonó amarga. Fue una decisión de la gerencia local que no pasó por mí. Cuando me enteré, ya era tarde. Rebeca rió sin humor. Eres el dueño. Podrías haberlo revertido con una llamada. No es tan simple. Eduardo se pasó la mano por el rostro cansado. Nunca lo es. Hay políticas corporativas, precedentes. Son solo excusas. Tal vez colocó el vaso vacío sobre la mesa. Hace años que vivo rodeado de decisiones impersonales que afectan vidas reales. Hojas de cálculo, recortes, adquisiciones. Es fácil olvidar que hay personas detrás de los números. ¿Y eso te molesta?, preguntó ella incrédula. Debería molestarme más. Su voz bajó. Con el tiempo, uno se anestesia, crea distancia, es más fácil. Rebeca observó a ese hombre poderoso, aparentemente intocable, revelando fragilidades que no esperaba encontrar. Cuando te vi desmayado en la acera, continuó él, algo se despertó, un recuerdo tal vez, de cuando las cosas aún me afectaban. Y por eso me ayudaste, para sentirte humano otra vez. Eduardo la miró fijamente, ojos oscuros, clavados en los de ella. No sé por qué te ayudé, Rebeca, solo sentí que debía hacerlo. El silencio entre ellos estaba cargado de algo indefinible. Rabia, comprensión, tal vez una conexión inesperada. Tu historia personal no justifica tus decisiones, dijo ella finalmente. Nunca dije que las justificaba. Entonces, ¿qué quieres de mí? Eduardo parecía genuinamente perdido ante la pregunta. No quiero nada. Ofrecí ayuda sin segundas intenciones. Todos quieren algo. No todos. Rebeca se acercó, estudiándolo. Doña Sida me contó sobre su madre, sobre cómo su padre abandonó a la familia. Una sombra cruzó el rostro de él. Sida habla demasiado. Ella se preocupa por usted. Está pagada para cuidar el apartamento, no para hablar de mi vida. Rebeca retrocedió un paso, herida por el tono cortante. Está bien, acabo de ver al verdadero Eduardo Montesano. Él cerró los ojos por un instante, visiblemente recomponiéndose. Perdón, no suelo hablar de estas cosas. Ya lo noté. Rebeca, no planeé nada de esto. Eduardo parecía sincero ahora. Cuando te vi desmayada, no tenía idea de quién eras. Solo después, al ver el sobre, comprendí la conexión con mi empresa. ¿Y no le pareció importante mencionarlo? Quizás debí haberlo mencionado, caminó hacia la ventana. Pero temía que lo interpretaras exactamente como lo estás, interpretando ahora. La ciudad comenzaba a encender sus luces mientras el día se despedía. Rebeca se vio reflejada en el vidrio, al lado de la silueta imponente de Eduardo. Dos mundos que no deberían encontrarse. Estoy intentando corregir el error, continuó él casi en un susurro. Tuve una reunión hoy con el consejo. Estamos revisando todos los despidos recientes. No quiero mi trabajo de vuelta por lástima. No sería por lástima, sería por justicia. Rebeca suspiró, confundida con sus propios sentimientos. ¿Por qué le importa? ¿Qué soy para usted además de un número en una hoja de cálculo?
Eduardo se giró para mirarla, con una vulnerabilidad inesperada en la mirada. Tu presencia aquí me ha afectado de una forma que no esperaba. Me desperté hoy pensando en cómo sería el desayuno, si estarías ahí. La confesión la tomó por sorpresa. Había algo genuino en su voz que no encajaba con la imagen del empresario calculador. Eso es extraño, respondió ella, intentando ignorar el leve calor que sentía en el rostro. Estoy de acuerdo. Una sonrisa discreta curvó sus labios, completamente fuera del protocolo. ¿Y ahora? Ahora... Eduardo vaciló. Me gustaría que te quedaras, el tiempo que necesites, sin obligaciones ni expectativas. Rebeca consideró sus opciones. Podía irse y tratar de sobrevivir con el poco dinero que tenía, o podía quedarse, al menos hasta entender mejor a ese hombre y tal vez a sí misma. Me quedaré, por ahora, extendió la mano, pero con una condición. Eduardo alzó una ceja intrigado. ¿Cuál? Honestidad total de ahora en adelante, nada de verdades a medias ni omisiones. Él observó la mano extendida por un momento antes de estrecharla. Trato hecho. El contacto de sus manos duró más de lo necesario. Cuando se soltaron, algo había cambiado entre ellos. Una barrera invisible había caído, dejándolos a ambos vulnerables de una manera a la que ninguno estaba acostumbrado. Esa noche cenaron juntos en la terraza. La conversación fluyó con menos tensión, salpicada de silencios que ya no resultaban incómodos. Eduardo habló un poco sobre su infancia, sobre la madre que había perdido por el cáncer, una coincidencia dolorosa con la historia de ella. Rebeca, por su parte, compartió fragmentos de su vida, los sueños interrumpidos de estudiar psicología, la lucha por sobrevivir sola tras la muerte de su madre, la esperanza terca que se negaba a morir incluso en los días más difíciles. Bajo el cielo estrellado de Sao Paulo, dos solitarios comenzaban tímidamente a encontrarse. El cielo de Sao Paulo amaneció gris. Nubes pesadas se acumulaban en el horizonte, prometiendo una tormenta de verano de las grandes. Rebeca observaba el cambio del tiempo desde la ventana del cuarto de huéspedes, mientras intentaba organizar sus pensamientos. Ya hacía una semana que estaba en el apartamento de Eduardo, una semana de conversaciones cada vez más largas, miradas que duraban más de lo necesario, y una cercanía que la asustaba e intrigaba por igual. Eduardo había cumplido su palabra. La honestidad entre ellos crecía, aunque a veces doliera. Él había admitido que su mundo estaba hecho de decisiones frías, números y resultados. Ella había confesado su miedo de nunca lograr estabilidad suficiente para retomar los estudios. Eran dos sobrevivientes, cada uno a su manera. Esa mañana, sin embargo, Rebeca despertó con un peso en el pecho. Era el aniversario de la muerte de su madre, 1 año exacto desde que la había perdido. La fecha había llegado sigilosamente, como un ladrón robando su paz recién conquistada. ¿Estás bien?, preguntó Eduardo al verla entrar en la cocina. Preparaba café, como cada mañana antes de salir al trabajo. Sí, mintió ella, forzando una sonrisa. Eduardo la estudió por unos segundos, pero no insistió. Sirvió una taza de café y se la entregó. Tengo una reunión importante hoy, pero debo volver más temprano. Parece que se viene una tormenta fuerte. Lo vi en las noticias. Alerta de temporal. Rebeca miró por la ventana. Las nubes ya están llegando. Siéntete libre de usar lo que necesites en el apartamento. Eduardo terminó su café. Menos mi cepillo de dientes. Era su intento de hacer humor, raro y torpe. Rebeca sonrió, esta vez de verdad. Intentaré resistir esa tentación. Cuando él se fue, el apartamento pareció repentinamente demasiado vacío, demasiado silencioso.
Las horas se arrastraban mientras la tormenta se acercaba. El viento empezó a aullar entre los edificios, derribando objetos en los balcones vecinos. Rebeca intentó distraerse. Leyó un libro, vio televisión, ayudó a doña Sida con algunas tareas domésticas. Nada alejaba los recuerdos que insistían en volver ese día en particular. Su madre, Lucia, consumiéndose en la cama del hospital público. Los ojos antes vivaces, ahora opacos por la morfina. Las manos antes fuertes, ahora frágiles como papel. El último suspiro, tan discreto que casi pasó desapercibido. Y después, la soledad absoluta. Por la tarde, cuando los primeros truenos sacudieron los cristales, Rebeca no pudo contener más las lágrimas. Necesitaba aire. Subió a la azotea del edificio, un espacio común que Eduardo había mencionado, pero que ella aún no había visitado. La azotea era amplia, con una pequeña área techada y el resto al aire libre, protegido solo por una barandilla de vidrio templado. Desde allí, la vista de São Paulo era aún más impresionante que desde el apartamento. La ciudad se extendía hasta donde alcanzaba la vista, gris bajo el cielo tormentoso. Rebeca caminó hasta el borde, sintiendo las primeras gotas de lluvia. El viento azotaba su cabello y su ropa. En pocos minutos, la tormenta estalló con toda su fuerza. Ella no se movió. Dejó que la lluvia se mezclara con sus lágrimas, como si el cielo llorara con ella. «Mamá», susurró al vacío, «te extraño tanto». No supo cuánto tiempo permaneció allí, empapada, dejando que la tormenta externa reflejara la que llevaba dentro. Fue el toque de una mano en su hombro lo que la trajo de vuelta. «Rebeca». La voz de Eduardo sonó cercana, preocupada. «¿Qué haces aquí?» Ella se giró. Eduardo estaba parcialmente mojado, sosteniendo un paraguas que el viento volvía casi inútil. Sus ojos reflejaban una preocupación genuina. «Hoy hace un año», respondió ella, la voz casi inaudible bajo el estruendo de la lluvia. «Un año desde que mi madre se fue». Sin decir nada, Eduardo la atrajo suavemente hacia el área cubierta. Se quitó su propio abrigo y lo colocó sobre los hombros de ella, ignorando el hecho de que ambos estaban empapados. «¿Bajamos?», sugirió él. Rebeca negó con la cabeza. «Todavía no, me gusta este lugar, me gusta la lluvia». Eduardo asintió comprensivo. Se quedaron lado a lado, observando la tormenta castigar la ciudad. «Cuando murió mi madre», dijo él finalmente, «pasé una semana entera caminando bajo la lluvia. No soportaba los espacios cerrados». Rebeca lo miró sorprendida. Era la primera vez que él mencionaba algo tan personal espontáneamente. «¿Por qué?» «El hospital tenía ese olor». Eduardo cerró los ojos por un momento. «Antiséptico, enfermedad, muerte. Se impregnaba en todo. La lluvia lo lavaba». «Lo entiendo». Y realmente lo entendía. «Con mi madre», fue el sonido, el pitido de las máquinas. Después de que se fue, seguía escuchándolo en todas partes. Un trueno particularmente fuerte iluminó el cielo, seguido por un estruendo que pareció sacudir el edificio entero. «No deberíamos estar aquí», observó Eduardo. «Es peligroso durante tormentas». «Un poco más», pidió ella. Él asintió en silencio. Rebeca notó que por primera vez Eduardo no estaba revisando el reloj ni el celular. Estaba simplemente presente, con ella. «¿Cómo era ella?», preguntó él. «Tu madre». La pregunta tan simple abrió las compuertas. Rebeca habló de Lucia, la madre soltera que trabajaba en 2 empleos para mantenerla, la mujer que cantaba mientras cocinaba incluso en los días malos, la guerrera que nunca permitió que la dureza de la vida apagara su sonrisa. «Quería verme graduada». Era su sueño. Rebeca sonrió con tristeza. «En los últimos días, ya confundida por la medicación, me llamaba doctora». Eduardo escuchaba con atención, como si cada palabra fuera importante. «¿Y la tuya?»,
preguntó Rebeca. ¿Cómo era tu madre? Él desvió la mirada, contemplando la ciudad. Compleja, hizo una pausa. Elena Montesano era una fuerza de la naturaleza, brillante, exigente, a veces distante. ¿Eran cercanos? No como tú y tu madre. Eduardo parecía elegir las palabras con cuidado. Mi padre nos abandonó cuando yo tenía 16 años. Solo dejó deudas y un imperio empresarial colapsando. Elena tuvo que asumirlo todo, aprender a la fuerza. Se volvió dura, por necesidad. Rebeca percibió cuánto le costaba esa confesión. Eduardo nunca hablaba de sí mismo, nunca se exponía. ¿Y tú? Me convertí en lo que ella necesitaba. El heredero perfecto. Su voz tenía una amargura contenida. Notas perfectas, comportamiento perfecto, MBA con honores. Nada de fiestas, pocos amigos, ninguna distracción. Parece solitario. Lo era. Eduardo finalmente la miró. Pero funcional. Reconstruimos el imperio de mi padre. Expandimos. Cuando ella murió, me dejó todo, y yo no tenía idea de qué hacer con mi vida, salvo continuar su legado. La lluvia empezaba a disminuir, pero ninguno de los dos hizo el menor intento de irse. ¿Sabes qué es lo más irónico?, continuó él. Ni siquiera me gusta este mundo corporativo. Acumulo empresas como otros coleccionan sellos, sin propósito real. ¿Qué te gustaría hacer si pudieras elegir? La pregunta pareció sorprenderlo, como si nadie se la hubiera hecho antes. Arquitectura, respondió tras un momento. Quería crear espacios, no solo poseerlos. Rebeca sonrió. Nunca es tarde. Algunas elecciones crean caminos de los que no podemos desviarnos. No estoy de acuerdo. Ella dio un paso hacia él. Siempre hay bifurcaciones por delante. Eduardo la estudió con intensidad, como si viera algo que nadie más veía. Eres la primera persona en años que habla conmigo sin querer nada a cambio, dijo casi en un susurro. ¿Cómo así? Todos quieren algo del dueño del grupo Montesano. Dinero, influencia, contratos. Nadie quiere conocer a Eduardo. La vulnerabilidad en su voz conmovió profundamente a Rebeca. Por primera vez vio más allá de la fachada del empresario exitoso. Vio al niño obligado a crecer demasiado rápido, al joven moldeado por la rigidez y las expectativas, al hombre solitario a pesar de toda su riqueza. Yo sí quiero, dijo ella simplemente. La lluvia había cesado por completo, dejando solo el olor característico de tierra mojada. El cielo aún estaba oscuro, pero algunos rayos de sol lograban colarse entre las nubes, creando haces dorados sobre la ciudad empapada. Quiero conocer a Eduardo, continuó Rebeca. No el apellido, no el imperio, solo a ti. Él dio un paso hacia ella, acortando la distancia entre ambos. Sus ropas seguían húmedas, el cabello despeinado por la lluvia. Nunca lo había visto así. Desordenado, vulnerable, real. ¿Por qué?, preguntó él en voz baja. Porque creo que vale la pena. El silencio entre ellos vibraba con algo indefinible. Una tensión, un reconocimiento. Dos seres solitarios encontrando en el otro algo que ni siquiera sabían que estaban buscando. Eduardo levantó la mano lentamente, tocando el rostro de ella con la punta de los dedos, como si temiera que se deshiciera con su contacto. Rebeca no se apartó. Sintió el calor de su piel contra la suya, aún fría por la lluvia. No supo quién se movió primero, quizás ambos, simultáneamente, atraídos por una fuerza que ya no podían ignorar. Los labios se encontraron con una vacilación inicial, luego con una urgencia contenida. Las manos de él sujetaron su rostro con delicadeza, como si estuviera tocando algo precioso. Las de ella encontraron su camino hasta sus hombros, sintiendo la solidez de su cuerpo. El beso fue como la tormenta,
intenso, arrollador, transformador, y como ella, también pasó, dejándolos sin aliento. Eduardo se apartó primero, sin apartar la vista de los ojos de ella. Había confusión ahí, sorpresa, como si algo inesperado hubiese ocurrido. No lo planeé, empezó él. Lo sé, respondió Rebeca, tocando sus propios labios, aún sintiendo el calor de los suyos. Quedaron en silencio por un momento, procesando lo que acababa de suceder. La ciudad a sus pies seguía su curso, ajena al pequeño terremoto que acababa de ocurrir en la azotea del edificio montesano. «Creo que deberíamos bajar», sugirió Eduardo finalmente, «antes de que te resfríes». Rebeca asintió. Mientras caminaban hacia el ascensor, sintió como su mano buscaba la de ella, los dedos entrelazándose con naturalidad, como si siempre hubieran pertenecido ahí. En el apartamento, la tensión era casi palpable. Eduardo, siempre tan controlado, parecía casi inseguro, como un adolescente tras su primer beso. «Deberías cambiarte esa ropa mojada», dijo él rompiendo el silencio. «Tú también». Cada uno fue a su habitación. Rebeca se cambió rápidamente, optando por uno de los vestidos sencillos que había encontrado en el armario. Cuando volvió a la sala, Eduardo ya estaba allí, usando pantalones deportivos y una camiseta blanca, la versión más informal de él que había visto. «Preparé té», dijo señalando 2 tazas humeantes sobre la mesa de centro. Se sentaron en el sofá, más cerca de lo habitual. El aroma de canela y clavo llenaba el ambiente. «Sobre lo que pasó allá arriba», empezó Eduardo. «No tienes que explicarlo». «Quiero explicarlo», dejó la taza sobre la mesa. «Me moviste desde el primer día, Rebeca, de una forma que no entiendo». Ella sonrió levemente. «Intentas controlarlo todo, ¿no? Incluso tus sentimientos». «Es como fui entrenado», Eduardo suspiró. «Pero contigo no puedo mantener las barreras». «¿Y eso es malo?» Él consideró la pregunta un momento. «Da miedo, pero no es malo». Rebeca extendió la mano, tocando la suya sobre el sofá. «Tal vez sea hora de intentar algo diferente, algo más allá de hojas de cálculo y adquisiciones». Eduardo entrelazó sus dedos con los de ella, sus ojos revelando una emoción nueva, esperanza, tal vez. «No sé cómo hacer eso. Nadie lo sabe, en realidad». Ella sonrió. «Solo lo intentamos». Afuera, los últimos vestigios de la tormenta se disipaban, dejando un cielo limpio, donde las primeras estrellas comenzaban a aparecer. Dentro del apartamento, algo nuevo y frágil nacía. Un sentimiento que ninguno de los dos había planeado, pero que, como la propia tormenta, había llegado con la fuerza suficiente para cambiar el paisaje de sus vidas. Esa noche, mientras la ciudad se recuperaba del temporal, Rebeca y Eduardo cenaron en la terraza bajo las estrellas. Hablaron durante horas, descubriéndose mutuamente, permitiéndose vulnerabilidades que ambos habían evitado durante tanto tiempo. Y cuando las manos se tocaban, cuando las miradas se encontraban, había un reconocimiento silencioso. Algo había cambiado para siempre en aquella azotea bajo la tormenta, algo que ninguno de los dos podía o quería revertir. Los días siguientes al beso en la azotea trajeron una nueva dinámica entre Rebeca y Eduardo. Había una dulce tensión en el aire, hecha de miradas prolongadas, toques discretos y conversaciones que se alargaban hasta la madrugada. Poco a poco, él dejaba caer las barreras, revelando capas que nadie más conocía. Rebeca, por su parte, se permitía soñar con posibilidades que antes parecían inalcanzables. Aquella mañana de sábado, sin embargo, al despertar, una realidad incómoda golpeó a Rebeca con fuerza,
De pie frente al espejo del lujoso baño, enfrentó su reflejo con dolorosa claridad. ¿Quién era ella en ese escenario? Una chica de 19 años, sin formación, sin empleo, viviendo temporalmente en el apartamento de un millonario. La disparidad entre sus mundos nunca le había parecido tan abrumadora. Eduardo pertenecía a otra realidad. Ejecutivos, cenas de negocios, decisiones que movían millones. Y ella, una exdependienta luchando por sobrevivir. ¿Qué ocurriría en un mes, en un año, si seguía allí, alimentando un sentimiento que crecía cada día? ¿En qué se convertiría? ¿En la chica pobre que conquistó al millonario? ¿En la historia de Cenicienta moderna que todos comentarían con malicia? Rebeca se sentó al borde de la cama, con las manos temblando levemente. No, no podía permitirse eso. Tenía orgullo, tenía dignidad. Necesitaba encontrar su propio camino, no convertirse en un apéndice en la vida de Eduardo Montesano. La decisión se cristalizó en su mente. Debía irse, continuar su camino por cuenta propia. Si algún día sus caminos se cruzaban de nuevo, en condiciones más iguales tal vez, entonces sería el destino. Pero no ahora, no así. Con el corazón pesado, abrió el cajón donde guardaba el sobre de la rescisión. El dinero era escaso, pero suficiente para algunas semanas en una pensión más modesta mientras buscaba un nuevo trabajo. No sería fácil, pero nunca lo había sido. Rebeca esperó a que Eduardo saliera para una reunión de emergencia esa mañana, de sábado. Después de que él partiera, reunió sus pocas pertenencias originales, evitando deliberadamente llevar cualquier cosa que él le hubiera dado o prestado. Solo su ropa vieja, sus documentos, sus recuerdos. Antes de salir, se sentó en la mesa del comedor y escribió una carta. Las palabras fluían con dificultad. ¿Cómo explicar algo que ni ella misma comprendía del todo? Eduardo, cuando nos conocimos, yo estaba en el fondo del pozo. Me tendiste la mano cuando nadie más lo haría, y por eso te estaré eternamente agradecida. Los días que pasé aquí fueron como un sueño, un atisbo de una vida que no es la mía. Precisamente por eso necesito irme, necesito encontrar mi propio camino, construir mi identidad, conquistar mi lugar en el mundo. Si me quedo, temo perderme. Temo despertarme un día y no reconocer a la mujer en el espejo. Lo que pasó entre nosotros fue real, quizás lo más real que he sentido. Pero ocurrió en el momento equivocado, en las circunstancias equivocadas. Tú me mostraste que puedo soñar más alto. Ahora necesito transformar ese sueño en realidad con mis propias manos. Con cariño y gratitud, Rebeca releyó la carta, la dobló cuidadosamente y la dejó sobre la mesa. Cogió su bolso, echó un último vistazo al apartamento que había sido su refugio temporal y caminó hacia la puerta. Estaba girando el picaporte cuando escuchó el sonido del ascensor llegando. Su corazón se aceleró. Eduardo no debería volver tan pronto. Las puertas del ascensor se abrieron, y allí estaba él. Llevaba una pequeña bolsa de papel y parecía animado, hasta que vio a Rebeca parada junto a la puerta, con el bolso al hombro, claramente a punto de irse. Se miraron en silencio durante un largo momento. «¿Te estás yendo?», dijo él finalmente. No era una pregunta. «Sí», respondió Rebeca, con la voz más firme de lo que esperaba. Eduardo entró lentamente en el apartamento, dejando la bolsa sobre la consola de la entrada. Sus ojos captaron la carta sobre la mesa. «Y esto es una carta», explicando qué exactamente. Su tono era controlado, pero Rebeca podía sentir la tensión creciente. «¿Por qué me voy? ¿Por qué estás huyendo?» «No estoy huyendo». «¿No?», Eduardo rió sin humor. «Esperar a que me vaya, dejar una carta, salir por la puerta trasera, ¿cómo llamas eso?».
Rebeca respiró hondo, tratando de mantener la compostura. Lo llamo a hacer lo que es mejor para los dos. ¿Y lo decidiste sola? Tenía que decidirlo. Eduardo se acercó a la mesa, tomó la carta, pero no la abrió. ¿De verdad crees que una carta puede reemplazar una conversación? Parecía genuinamente herido. ¿Después de todo lo que compartimos? Rebeca sintió las lágrimas, amenazando con salir, pero las contuvo. Algunas conversaciones son demasiado difíciles para enfrentarlas cara a cara. «Cobardía», dijo él, y la palabra quedó flotando en el aire como una acusación. «No es cobardía», Rebeca alzó la voz por primera vez. «Es autopreservación». ¿Autopreservación? Eduardo se acercó. ¿De qué? ¿De mí? ¿De nosotros? ¿De este cuento de hadas que estamos viviendo? Ella hizo un gesto alrededor, indicando el apartamento lujoso. Esto no es real, Eduardo. Es una burbuja. A mí me parece bastante real. ¿Por cuánto tiempo? Rebeca dejó caer el bolso al suelo, rompiendo finalmente la barrera de contención. ¿Cuánto tiempo hasta que te des cuenta de que no soy más que una chica sin estudios, sin dinero, sin nada que ofrecerle a un hombre como tú? La expresión de Eduardo se suavizó. ¿Eso piensas? ¿Que estoy contigo por qué? ¿Estatus? ¿Apariencia? ¿Algún tipo de proyecto de caridad? No sé por qué estás conmigo, admitió ella, y eso me asusta. Eduardo se acercó más, deteniéndose a pocos pasos de ella. Estoy contigo porque, por primera vez en años, me siento vivo. Su voz estaba cargada de emoción contenida. Tú me ves, Rebeca. No al CEO, no al heredero montesano, solo a Eduardo. El hombre imperfecto, confuso e incompleto que soy. Rebeca sintió las lágrimas finalmente rodar. ¿Y cómo sabré si no es solo novedad, emoción por algo diferente a tu mundo perfecto? Mi mundo está lejos de ser perfecto. Era vacío, mecánico. Eduardo dio otro paso. Antes de ti existía, no vivía. Tengo miedo, confesó ella, en un hilo de voz. ¿De qué? De perderme, de convertirme en un accesorio en tu vida, la historia de la dependienta que conquistó al millonario. Eduardo negó con la cabeza, frustrado. ¿De verdad crees que soy tan superficial? No se trata de ti. Rebeca se pasó las manos por el rostro, secándose las lágrimas. Se trata de mí, de quién quiero ser. ¿Y quién quieres ser? Alguien que se construyó por sí misma, que tiene su propia historia, su propio valor. Ella respiró hondo. No quiero ser definida por mi relación contigo. Eduardo dio un paso atrás, procesando sus palabras. Por un momento pareció que iba a argumentar, contraatacar, pero entonces su semblante cambió. Una comprensión lenta se apoderó de su rostro. Entiendo, dijo al fin. Necesitas tu espacio, tu viaje. Sí. ¿Y crees que no puedes tenerlo conmigo cerca? Rebeca vaciló, el dolor en sus ojos casi insoportable. No así, no ahora. Eduardo asintió lentamente, absorbiendo el golpe. ¿Qué puedo decir para convencerte de quedarte? Nada, respondió ella con tristeza. Porque no sería correcto, no sería honesto. Un silencio pesado se instaló entre ellos. Eduardo se pasó la mano por el cabello, un gesto inusual que revelaba su perturbación. En estos días que estuviste aquí, habló finalmente, comencé a imaginar una vida diferente, una en la que no fuera solo una extensión de los negocios, una máquina de hacer dinero. ¿Qué vida? Una con propósito, con significado. Eduardo la miró intensamente. Tú hiciste eso, ¿lo sabías? Me hiciste cuestionarlo todo. Eso es bueno. Y ahora te vas. Tengo que irme. Él asintió, resignado. ¿A dónde? Todavía no lo sé. Rebeca recogió el bolso,
Del suelo. Me quedaré en una pensión por ahora, hasta encontrar un nuevo trabajo. Eduardo caminó hacia la ventana, dándole la espalda. Sus hombros estaban tensos, la postura rígida. Si es lo que realmente quieres, no voy a impedirlo. No se trata de lo que quiero, respondió ella con la voz entrecortada. Se trata de lo que necesito. ¿Son cosas diferentes? No siempre. Rebeca se permitió. Lo observó por última vez, grabando cada detalle en su memoria. Gracias por todo, Eduardo. De verdad. Él no se giró, solo asintió levemente, aún mirando la ciudad allá afuera. Rebeca abrió la puerta y salió, sintiendo como si dejara atrás una parte vital de sí misma. El pasillo lujoso, el ascensor, con espejos, el vestíbulo elegante. Todos parecían fragmentos de un sueño del que estaba despertando deliberadamente. Al salir a la calle, el calor de Sao Paulo la envolvió como a un viejo conocido. Caminó algunas cuadras, sin dirección específica, solo procesando el torbellino de emociones. Cada paso la alejaba de Eduardo, pero, irónicamente, lo hacía más presente en sus pensamientos. Estaba a algunas cuadras cuando su celular vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido. Estimada Rebeca Meneses, tenemos el placer de informarle que ha sido seleccionada para el programa de gerente trainee de la unidad Superlanches de la Paulista, en fase de reapertura. El programa incluye formación completa y beca parcial para estudios superiores en el área de administración. Esperamos su respuesta hasta el lunes. Atentamente, Departamento de RRHH, Grupo Montesano. Rebeca se detuvo en medio de la acera, releyendo el mensaje varias veces. Gerente trainee, beca para la universidad. La unidad de la Paulista había cerrado meses atrás por reformas. Todos lo sabían. Su celular vibró de nuevo. Otro mensaje, esta vez de Eduardo. No pedí que te contrataran. Solo mencioné tu nombre cuando discutimos reabrir la unidad de la Paulista con un nuevo equipo. Tu historial habló por sí solo. La oportunidad es real y basada en tu mérito. Sea cual sea tu decisión, deseo que encuentres tu camino. Rebeca sintió que el mundo giraba a su alrededor. Gerente trainee, universidad, una oportunidad real de construir una carrera, de estudiar, de desarrollarse profesionalmente. Sin pensarlo dos veces, dio media vuelta y comenzó a caminar de regreso al edificio Montesano. No sabía exactamente qué diría, solo que necesitaba hablar con Eduardo. Agradecerle, tal vez. O preguntar por qué haría algo así, sabiendo que ella estaba a punto de salir de su vida. Sus pasos se hicieron más rápidos, casi una carrera. El corazón le latía acelerado en el pecho, no solo por el esfuerzo físico. Cuando entró en el vestíbulo, el portero la reconoció de inmediato. «Señorita Rebeca, el señor Montesano acaba de llamar. Pidió que le avisáramos que está en la terraza». «Gracias», respondió ella, dirigiéndose al ascensor. La subida pareció interminable. Cuando finalmente llegó al último piso, prácticamente corrió hasta la escalera de acceso a la terraza. Eduardo estaba allí, en el mismo lugar donde se habían besado por primera vez, observando la ciudad. Al oír sus pasos, se giró. Su rostro no mostraba sorpresa, como si supiera que ella volvería. «¿Por qué?», preguntó Rebeca, sin rodeos. «¿Por qué qué? La oferta de trabajo, la beca. ¿Por qué hacer eso por mí, incluso después? De que decidí irme». Eduardo la miró con una intensidad que la hizo estremecer. «Porque mereces tu oportunidad, tu viaje». Dio un paso hacia ella. «Entendí lo que dijiste, Rebeca, sobre necesitar encontrar tu propio valor, tu propia historia. Y aún así quise ayudarte, no para retenerte, sino para darte alas». Sus palabras la tocaron profundamente. No era caridad, ni manipulación.
Era respeto por sus sueños, por su necesidad de independencia. No sé qué decir. Eduardo sonrió levemente, la primera sonrisa genuina del día. No digas nada. Solo acéptalo si quieres. El puesto es real, basado en tus cualificaciones. La beca es un programa que estamos implementando para todos los gerentes trainees. Tú hiciste esto para crear oportunidades, completó Eduardo, para ti y para otros. Tu presencia aquí me hizo darme cuenta de cuánto más puede hacer mi grupo, más allá de generar beneficios. Rebeca sintió que algo se rompía dentro de ella, no de dolor, sino de liberación, como si una barrera invisible finalmente cediera. Se acercó a él, deteniéndose a pocos centímetros. Me iba porque pensaba que, si me quedaba, perdería mi oportunidad de crecer, dijo suavemente. Pero quizás podamos crecer juntos, lado a lado, no uno a la sombra del otro. Eduardo levantó la mano, tocando su rostro con delicadeza, exactamente como lo había hecho el día de la tormenta. Es todo lo que quiero. Su voz era casi un susurro. Verte florecer, encontrar tu camino, estar a tu lado, no en tu camino. Rebeca cerró los ojos, sintiendo cómo las últimas resistencias se disolvían. Tengo tanto miedo. Yo también. La honestidad en su voz la sorprendió. Pero por primera vez, es un miedo que vale la pena enfrentar. Cuando sus miradas se encontraron de nuevo, Rebeca supo que la despedida no ocurriría. No hoy, tal vez nunca. El futuro aún era incierto, el camino lleno de desafíos, pero había algo nuevo ahora. La posibilidad de recorrerlo juntos, cada uno construyendo su propia historia, pero compartiendo capítulos. Bajo el cielo de Sao Paulo, en la misma terraza donde se habían revelado el uno al otro por primera vez, Rebeca y Eduardo sellaron ese nuevo entendimiento con un beso. No de despedida, sino de comienzo. La primera semana de Rebeca como gerente, trainee, había sido extenuante y estimulante a partes iguales. La capacitación intensiva, las nuevas responsabilidades, los colegas curiosos por la joven que había ganado la confianza de la dirección, todo representaba un desafío que ella abrazaba con determinación. Cuando regresaba al edificio Montesano, al final del día era Eduardo quien la recibía, siempre respetando el espacio que ella necesitaba. Nunca preguntaba detalles operativos de su trabajo, evitando cualquier interferencia. A veces se sentaban en el balcón a compartir las experiencias del día. Otras, Rebeca se retiraba a su habitación para estudiar para el examen de ingreso a la universidad que pronto presentaría. La dinámica entre ellos había evolucionado a algo más profundo que la atracción inicial. Descubrieron el placer de construir algo juntos, mientras preservaban sus individualidades. Una noche de viernes, después de una cena sencilla que prepararon juntos, una novedad para Eduardo que nunca antes había cocinado, Rebeca sacó a relucir una idea que llevaba semanas madurando. «He estado pensando en algo», dijo ella, mientras organizaban la cocina lado a lado. «¿Sobre qué?», preguntó Eduardo, secando un plato con meticuloso cuidado. «La planta baja de este edificio, esa área comercial que lleva meses vacía». Eduardo alzó una ceja curioso. «¿Qué tiene? ¿Recuerdas cuando nos conocimos?». Rebeca se apoyó en la encimera, mirándolo fijamente. «Yo acababa de ser despedida. No tenía perspectivas ni esperanza. Lo recuerdo perfectamente. Hay cientos de jóvenes como yo en esta ciudad, sin oportunidades, sin red de apoyo». Sus ojos brillaban con intensidad. «¿Y si pudiéramos hacer algo por ellos?». Eduardo colocó el plato en la estantería, dándole toda su atención. «Te escucho». «Un centro de apoyo», continuó Rebeca, su voz ganando entusiasmo.
un lugar donde jóvenes en situación de vulnerabilidad puedan recibir orientación profesional, preparación para el mercado laboral, incluso tutoría para estudios. En la planta baja del edificio. Sería perfecto. Es amplia, bien ubicada, accesible. Eduardo reflexionó un momento, sus ojos fijos en los de ella. Sería un proyecto costoso. Necesitaríamos profesionales, equipos, materiales. Sé que es mucho pedir, pero Rebeca dudó. No estoy cuestionando la viabilidad, la interrumpió amablemente. Estoy pensando en cómo estructurarlo, en cómo hacerlo sostenible a largo plazo. Rebeca lo miró, sorprendida. No, esperaba una reacción tan receptiva. ¿De verdad lo considerarías? Eduardo se acercó, tomando sus manos entre las suyas. Rebeca, antes de que llegaras a mi vida, acumulaba propiedades y empresas sin un propósito real. Su voz estaba cargada de emoción contenida. Tú me mostraste que puedo usar esos recursos para algo que realmente importa. Los ojos de ella se llenaron de lágrimas, no de tristeza, sino de una profunda gratitud por ver al hombre en el que Eduardo se estaba convirtiendo, o quizás siempre lo había sido, bajo capas de aislamiento y pragmatismo. Podríamos llamarlo Proyecto Renacer, sugirió ella. Me gusta, sonrió Eduardo. Podemos comenzar con la planta baja y, si funciona, expandirlo a otras propiedades del grupo. En las semanas siguientes, la idea tomó forma con sorprendente rapidez. Eduardo movilizó a su equipo legal para crear una fundación que gestionaría el proyecto. Rebeca, en sus horas libres, desarrolló el programa de acogida y capacitación basado en su propia experiencia. La inauguración del proyecto Renacer fue programada para una mañana de sábado, exactamente 3 meses después del día en que Rebeca había desmayado en la acera frente al edificio. El simbolismo no pasaba desapercibido para ninguno de los dos. El espacio había sido completamente transformado. Lo que antes era una fría e impersonal área comercial, ahora albergaba aulas equipadas con computadoras, una pequeña biblioteca, una cocina comunitaria y un cálido espacio de convivencia. Mientras los invitados, representantes de ONGs, autoridades locales y la prensa, recorrían el lugar, Eduardo llevó a Rebeca a un rincón tranquilo. «¿Damos una vuelta?», susurró. «Quiero mostrarte algo». Salieron discretamente, caminando hasta la pequeña plaza frente al edificio. Era el mismo lugar donde, meses atrás, Rebeca se había desmayado, cambiando para siempre el rumbo de sus vidas. «¿Por qué me trajiste aquí?», preguntó ella, curiosa. Eduardo sacó una pequeña caja del bolsillo. «Porque aquí empezó nuestra historia». Abrió la caja revelando un delicado par de llaves. «Y quiero que aquí empiece un nuevo capítulo». Rebeca miró confundida las llaves. «¿Qué es esto?». «Las llaves del apartamento 501». Eduardo sonrió al ver su expresión de sorpresa. «No es el ático, es más pequeño, más sencillo, pero tiene su propio encanto, y es tuyo si lo quieres». «Eduardo, no puedo aceptarlo». «No es un regalo», explicó él. «Es una inversión tuya. El contrato está a tu nombre. Las cuotas son compatibles con tu salario actual». Rebeca lo miró, comprendiendo lo que él le estaba ofreciendo: independencia, autodeterminación, respeto por su camino. «¿Vas a dejarme ir?», preguntó en voz baja. «Voy a dejar que elijas», respondió él. «Siempre». Rebeca miró las llaves, luego al hombre frente a ella, tan diferente de aquel ejecutivo frío que conoció meses atrás. Eduardo había aprendido a amar dando libertad, no controlando. «¿Y si elijo quedarme? No en el 501, sino en el ático, contigo». Los ojos de él brillaron con una emoción que ya no intentaba ocultar. «Entonces será tu elección, no por necesidad, no por gratitud, sino porque es lo que realmente deseas».
Rebeca cerró la caja con suavidad y se la devolvió. Lo que quiero es que construyamos algo juntos, algo significativo. Miró a su alrededor, a la plaza, al edificio, al proyecto que habían creado, como lo estamos haciendo ahora. Eduardo guardó la caja en el bolsillo comprendiendo. ¿Una vida sencilla? Una vida con propósito, corrigió ella, que es lo menos sencillo y lo más valioso que existe. Él la abrazó, allí mismo donde todo había comenzado, sellando con un beso la promesa silenciosa de un camino compartido. No era un cuento de hadas, sino algo mejor, una historia real, con altibajos, construida día a día, elección tras elección. Al regresar para la inauguración, fueron recibidos por doña Sida, quien sonrió al verlos de la mano. «Por fin», murmuró la ama de llaves, con la sabiduría de quien ha sido testigo de muchas historias de vida. Rebeca y Eduardo intercambiaron una mirada cómplice antes de entrar juntos al proyecto Renacer. Un nombre que reflejaba no solo la misión del espacio, sino la esencia de la transformación que ambos habían experimentado, uno en los brazos del otro.